Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nos dice la primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien despierta la fe en nosotros. En el primer sacramento que recibimos, que es el bautismo, se nos comunica íntima y personalmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en una vida nueva. Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad y que es consubstancial al Padre y al Hijo, y que con ellos recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en estos últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu se revela y nos es dado. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu nos hace conocer a Cristo, su verbo y su palabra viva. Ese ocultamiento tan discreto explica, como dice San Juan en el capítulo 14, versículo 17, el por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. Mientras los que creen en Cristo lo conocen porque Él mora en ellos. Decimos que el Espíritu Santo mora en la iglesia porque está en las Escrituras que Él ha inspirado. Está en el magisterio que Él asiste, está en la liturgia de los sacramentos, está en los carismas y ministerios por los cuales se edifica la iglesia, está en el testimonio de los santos donde Él manifiesta su santidad y está presente en su oración, pues Él mismo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su entrega de amor por el mundo. Cuando el Padre envía su verbo, envía también al Espíritu Santo en una misión conjunta en la que son distintos pero inseparables. Jesús es Cristo, ungido porque el Espíritu es su unción. Cuando Cristo es ya glorificado, Él envía al Espíritu a los que creen en Él. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu se despliega en nosotros, los hijos adoptados por el Padre. Espíritu Santo es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido y conocido este nombre del mismo Señor Jesús y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu viene del término hebreo ruá, que en primer término significa soplo, aire o viento. De hecho, vemos en Juan 3, 5 al 8, que Jesús utiliza la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la realidad trascendente del que es el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Cuando Jesús anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito, que en términos sencillos se traduce como el Consolador, aunque nos dice la primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que Jesús es el primer Consolador. Además de su nombre propio, que es Espíritu Santo,
lo encontramos en el Nuevo Testamento con otros nombres: Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Respecto a los símbolos del Espíritu Santo, tenemos en primer término el agua, porque el agua es el símbolo de la acción de Él en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. El óleo, o mejor dicho, el simbolismo de la unción, con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto en que se ha convertido en sinónimo suyo. Para captar toda la fuerza que tiene este simbolismo, recordemos que la unción primera realizada por el Espíritu Santo es a Jesús, el Cristo o Mesías en hebreo, y significa precisamente ungido del Espíritu de Dios. Desde luego que en la antigua alianza hubo ungidos del Señor, como fue el caso del rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. Así pues, la humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo, como lo expresa San Lucas en el capítulo 4, versos del 18 al 19. Ahora, la Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo mediante el anuncio del ángel. Es el Espíritu quien impulsa al anciano Simeón a ir al templo a ver a Cristo del Señor, a Jesús niño. El poder del Espíritu Santo emana de Cristo en sus curaciones, en sus acciones salvíficas. El Espíritu es quien resucita a Cristo de entre los muertos. Otro signo del Espíritu Santo es el fuego, ya que mientras el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada por Él, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Juan Bautista anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Nos dice Hechos capítulo 2, versos del 3 al 4, que bajo formas de lenguas como de fuego, el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Ambos símbolos son inseparables de la manifestación del Espíritu Santo. Desde las teofanías o manifestaciones de Dios, el Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosa, revela al Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Vemos, por ejemplo, la nube presente cuando Moisés estaba en la montaña del Sinaí, o durante la marcha en el desierto, o también cuando Salomón realiza la dedicación del templo, la nube llena la casa de Yahvé Dios. En la Nueva Alianza, vemos que en la montaña de la transfiguración es el Espíritu Santo que vino de una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés, a Elías, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y nos dice Lucas capítulo 9, versos 34 al 35, que se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Es también la nube que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos en la ascensión, y la misma que lo revelará como Hijo del Hombre en el día de su segunda venida. Un símbolo del Espíritu Santo que es cercano al de la unción es el símbolo del sello.
Pues en efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, dice San Juan en el capítulo 6, verso 27, y nos dice San Pablo que el Padre nos marca también en Él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo, en los sacramentos del bautismo, confirmación y orden, esta imagen se ha utilizado para expresar el carácter imborrable que queda impreso por la acción de estos tres sacramentos, los cuales, por lo tanto, no pueden repetirse. Este también es símbolo del Espíritu Santo porque es con las manos como Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños, y en su nombre los apóstoles hacen lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado, como lo vemos en Hechos 8:17. Otro signo más del Espíritu Santo es la paloma. Cuando Cristo sale del agua después de ser bautizado, el Espíritu en forma de paloma baja y se posa sobre él. En muchos templos, la reserva eucarística, es decir, las hostias consagradas que están en el sagrario, se conserva en un recipiente metálico en forma de paloma, suspendido encima del altar. Desde el principio de los tiempos, el Espíritu de Dios preparaba el tiempo del Mesías. Por ello, cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el anuncio y la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. A continuación, vamos a descubrir aquellas en las cuales aparece una estrecha relación entre el Mesías y el Espíritu Santo. Tomando al profeta Isaías, vemos que en la parte de ese libro que se llama Libro del Emanuel, comienzan a aparecer los rasgos del rostro del Mesías. En particular, leemos a Isaías, capítulo 11, versos del 1 al 2, que nos dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Isaías mismo contiene los llamados cantos del siervo, los cuales nos revelan los rasgos del Mesías, sobre todo en su pasión, y nos indican que el Espíritu Santo vendrá para vivificar a la multitud, pero no desde afuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Por ello, mismo Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. Tales palabras de Isaías que Jesús repite, nos las presenta Lucas en el capítulo 4, versos 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Son numerosos los textos proféticos u oráculos del Antiguo Testamento que se refieren al envío del Espíritu Santo a su pueblo. Destacan los de los profetas Ezequiel,
Jeremías y Joel, entre otros. El cumplimiento de ese envío se realiza la mañana de Pentecostés en la proclamación que hace Pedro. En esos textos se señala que el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reconciliará a los pueblos y transformará la creación, pues Dios habitará en ella. Dejando atrás el Antiguo Testamento, en cuanto nos asomamos al Nuevo Testamento, estalla la presencia del Espíritu Santo desde las primeras páginas. Como sabemos, en la fe cristiana, los dos principales misterios son el de la Santísima Trinidad y el de la Encarnación. Pues precisamente allí, en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el Espíritu Santo es el gran artífice. Nos dice San Juan en el principio de su evangelio que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Era Juan Bautista, que quedó lleno del Espíritu Santo desde el momento en que, estando en el seno de su madre, la Virgen embarazada de Jesús visita a su prima Isabel. Esa fue una visita de Dios a su pueblo, nos dice Lucas en el capítulo 1, verso 68. El mismo San Lucas nos dice que Juan es más que un profeta y que en él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. La primera de Pedro, en capítulo 1, versos del 10 al 12, nos habla de las indagaciones de los profetas y de la ansiedad de los ángeles respecto a la salvación que vendrá. Pues bien, esas indagaciones y esa ansiedad quedan colmadas por el mismo Espíritu al decirle a Juan: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. María, la Madre de Dios, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. El Padre encontró en ella la morada donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia, pues convenía que fuese llena de gracia la Madre del Redentor. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Jesús no revela plenamente al Espíritu Santo hasta que Él mismo no sea glorificado por su muerte y su resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco. Por ejemplo, a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versos del 5 al 8, a la samaritana en Juan, capítulo 4, versículo 10, y a los que participaban en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, verso 39. A sus discípulos les habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el otro Paráclito. Será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Y Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros. Nos enseñará todo y nos recordará
todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Vemos que Jesús nos dice en Juan capítulo 16, verso 7. Es conveniente que yo me vaya. Es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá con vosotros el Consolador. Pero si me voy, os lo enviaré. En algunas Biblias dice el Paráclito, que simplemente es otra forma de llamar al Espíritu Santo y que literalmente significa aquel que es invocado. Y es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador, aquel que poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo que merecen y los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Jesús, pues, está viendo por el futuro de su iglesia, de esa iglesia a la que ama como a una esposa, como dice claramente Efesios capítulo 5, del 23 al 26. El día de Pentecostés se consuma la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, se da y se comunica como persona divina. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto para todos los que creen en él. Podremos constatar que cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos según el Espíritu, como lo enseña Gálatas capítulo 5, verso 25. Y más podremos dar los frutos de ese Espíritu, que son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. En una palabra, la comunión con el Espíritu Santo es la que vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Por el Espíritu Santo nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Ese Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad y hace que todos aparezcan como una sola cosa con Él. De la misma manera que la humanidad de Cristo hace que todos formemos un solo cuerpo. Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Finalmente, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Si estamos en gracia, somos templos vivos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? En verdad no exageramos para nada cuando afirmamos en base a la palabra revelada que somos como un relicario o una custodia en donde habita el mismo Espíritu de Dios. Pero eso sí, cuando la gracia no está en nosotros, somos todo lo contrario. Somos cadáveres ambulantes que van sembrando su sombra de muerte por donde van caminando. Templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cuántos atropellos a nuestra propia persona y a la de nuestros prójimos se podrían evitar si nosotros los cristianos nos creemos de verdad lo que la palabra revelada nos afirma con toda claridad? ¿Sería exageración afirmar que habría menos divorcios? ¿Que habría muy pocos gritos, insultos y violencia en las familias?
que casi no habría corrupción en tantos países que se caen a pedazos por la misma? ¿Cómo hacerle para convencernos que nuestro llamado es a vivir la misma vida de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros? Muchos han dicho que el único secreto es dejarse guiar dócilmente por el Espíritu de Dios. Y cabe preguntarnos, ¿ser dóciles al Espíritu de Dios será sinónimo de ser tontos o blandos de carácter? Yo creo que no. Crees todo lo contrario. Como dice el Catecismo de la Iglesia, es un acto de verdadera valentía cuando sometemos nuestra voluntad y nuestra inteligencia a la voluntad de Dios. Dice Mateo, capítulo 10, versos del 19 al 20. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en ustedes. En este punto me pongo a pensar, ¿cuánto bien a la iglesia no pudiéramos hacer muchos de nosotros si nos dejáramos guiar por el Espíritu de Dios que habita en cada uno? Quizá a muchos de nosotros nos esté pasando lo mismo que a Moisés cuando Dios lo escoge para guiar a su pueblo hacia la libertad. Es bien interesante y hasta chistoso recordar ese diálogo entre Dios y Moisés, que pone 1000 pretextos para no ser enviado. Yo soy tartamudo, mejor manda a otro que sepa hablar. Yo soy un hombre insignificante, mejor envía a alguien que sea importante. Yo no sabré decir tu nombre cuando me pregunten quién me envía. Y en ese momento tan especial, Dios revela su nombre. Yo soy el que soy. Quizás más de alguno diga, pero conmigo no va a ser el mismo milagro. Pues fíjate que sí, lo puede hacer. Solo tómate el cuidado de releer el pasaje de Mateo, capítulo 10, versos 19 al 20, que acabamos de recitar. Es así como volvemos al mismo punto de partida. Dios solamente quiere que, sabiéndonos en sus manos, seamos dóciles al Espíritu, porque eso sí, Dios solo borda sus maravillas cuando nosotros, sus criaturas, ponemos la materia prima que es nuestro esfuerzo. Romanos capítulo 8, verso 26, nos presenta otro aspecto muy hermoso de nuestra relación con el Espíritu Santo. Él viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, es decir, que no se pueden explicar con palabras. En palabras más de la vida diaria les digo, no nos conformemos con nuestra forma de orar. Nuestra naturaleza caída por el pecado original nos lleva a pedir a veces con cierta arrogancia, a no saber agradecer los beneficios más grandes recibidos o a no ofrecer lo más valioso que tuvo nuestro día. Me pregunto, ¿a cuántos de nosotros se nos ha ocurrido pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar? Y alguien diría, ¿y por qué al Espíritu Santo? Pues simplemente porque en el designio de Dios como Trinidad y como familia, el Espíritu Santo tiene esa función, enseñarnos a orar, para enseñarnos a pedir, porque nosotros no sabemos pedir o no sabemos orar como conviene. Me hago ahora otra pregunta. ¿Podemos involucrar al Espíritu Santo en nuestra labor diaria para que la inunde y la santifique?
Si damos un repaso al acontecer de cualquier día, encontraremos compromisos en donde se requieren muchas cosas. Quizás poder de convencimiento para poder comprar o vender algo. Ser persuasivos para que nuestro hijo acuda a algo, o a lo mejor al revés, para que no acuda a un evento riesgoso. Convencer a nuestra hija que tal amistad no le conviene. Y así sigue una lista interminable. Y la cuestión es esta: tenemos el tino de invocar, de invitar al Espíritu Santo a que esté presente en esas pequeñas batallas de la vida diaria. Alguien me dijo un día: no metas a Dios en las cosas que a ti te toca resolver. Pero no se trata de dejarle a Dios la responsabilidad de todo. Se trata de que su Espíritu Santo inunde nuestra labor diaria. Quizás alguien diga: ¿y la Biblia nos invita a ello? La respuesta la da Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Me remonto un poquito al día en que recibiste el sacramento de la confirmación. Quizá no lo recuerdes muy bien, pero en la preparación que tuviste, te dijeron que ibas a recibir al Espíritu Santo en plenitud. Aunque ya lo habías recibido en el bautismo, ahora, de una manera consciente y por tu propia voluntad, estabas dispuesto a ser un cristiano comprometido, un cristiano maduro, un cristiano de peso completo. Date cuenta entonces que has recibido a ese Espíritu de Dios y ahí está en ti en forma latente, esperando a que te decidas a ser ese cristiano comprometido. Seguramente te dijeron que así como los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés y se llenaron de valor y de sabiduría para anunciar el Evangelio, así tú también tuviste tu propio Pentecostés al recibir el sacramento de la confirmación. Te recuerdo que la gran novedad que Cristo nos trajo fue la gracia en abundancia. Toda la gracia que queramos recibir la podemos tener a través de esos canales maravillosos que son los sacramentos. Están ahí, a la mano, pero esa es una decisión muy personal en la que ni Dios va a intervenir porque respeta tu libertad hasta las últimas consecuencias. En las postrimerías de este tema, rememoro una frase del Papa León XIII que decía: debemos orar e invocar al Espíritu Santo, pues cada uno de nosotros necesita grandemente su protección y ayuda. Un hombre, cuanto más sea deficiente en sabiduría, más débil en fuerzas, cargado de problemas, propenso al pecado, tanto más debería de volar hacia aquel que es la inagotable fuente de luz, fortaleza, consolación y santidad. Termino con una frase del Apocalipsis muy hermosa, en la que no podía faltar la presencia del Espíritu Santo. La novia, es decir, la iglesia, junto con el Espíritu que está presente en ella, clamarán al cielo diciendo: ven, Señor Jesús. Creer en el Espíritu Santo es profesar que Él es una de las personas de la Santísima Trinidad, que es consubstancial al Padre y al Hijo, y que con ellos recibe una misma adoración y gloria. Él es inseparable del Padre y del Hijo. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también al Espíritu Santo en una misión conjunta en la que son distintos pero inseparables. El Espíritu Santo fue quien preparó el tiempo del Mesías. Él fue quien habló por los profetas. En el misterio de la encarnación del Hijo de Dios,
El Espíritu Santo es el gran artífice. Él preparó a María con su gracia, pues convenía que fuese llena de gracia la madre del Redentor. Jesús, el Cristo, es el ungido, porque el Espíritu es su unción. El Espíritu Santo es quien despierta la fe en nosotros. Él es el Paráclito o Consolador. Él es el abogado, el mediador, el defensor, aquel que poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo que merecen y los salva del peligro de perder la salvación eterna. Al Espíritu Santo se le simboliza con el agua, porque el agua es símbolo de la acción de Él en el bautismo. También con el óleo, porque con el óleo se realiza la unción. Con la nube, con la luz, porque el Espíritu Santo vino de una nube y cubrió con su sombra a Jesús y a los que estaban con Él en el Tabor. Asimismo, con la mano, porque con las manos Jesús curaba a los enfermos y bendecía a los niños. Finalmente, con la paloma, porque al salir Jesús del agua después de ser bautizado, el Espíritu se posa sobre él en forma de paloma. Hay otros símbolos más con los que se le representa. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Si estamos en gracia, somos templos vivos del Espíritu Santo. Pero cuando la gracia no está en nosotros, somos todo lo contrario, cadáveres ambulantes que van sembrando su sombra de muerte. A través de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu, santo y santificador a los miembros de su cuerpo. El Espíritu Santo se recibe en plenitud en el sacramento de la confirmación. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo.